¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde. Les contamos que en el juzgado de Colina se dictó prisión preventiva para el empresario Hugo La Rosa, protagonista del polémico caso que presentó nuestro canal, La Fábrica del Terror. Vamos con todos los detalles de esta información. Para eso tomamos contacto de inmediato con Jaime Quesada. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que estamos terminando justamente el reporteo porque acaba de terminar la audiencia donde finalmente se decretó la prisión preventiva en contra de Hugo La Rosa. La jueza del Juzgado de Garantía de Colina determinó que se trata de un peligro para la sociedad y también existe el peligro de fuga. Por esa razón vamos a conversar con el abogado defensor, en este caso abogado, me imagino que conforme respecto a la decisión que toma la jueza. Sí, correcto. Bueno, yo soy el abogado querellante particular de la víctima, don José, que ha sido denominado para los efectos televisivos y de medios, y en definitiva estamos muy contentos, estamos muy tranquilos, creemos que con la ayuda particularmente del canal de ustedes, de TVN, que cumplió una misión pública muy importante, hemos logrado desenmascarar lo que hacían con estas pobres víctimas, que como hemos señalado más de una vez, no es solo una, son varias víctimas las que están apareciendo a propósito de esto, a propósito de José, que se atrevió a denunciar, y hoy día hemos ganado una batalla dentro de esta guerra que tenemos que llevar a cabo contra esta persona. Ha quedado en prisión preventiva. Eso no implica que obviamente va a apelar a esta resolución, se va a ver en la Corte de Apelaciones, pero no tenemos ninguna duda de que esto va a ser ratificado y confirmado en su oportunidad. Sí, por supuesto, rectifico, es el abogado querellante, en este caso Juan Pablo López. Abogado, también preguntarle respecto a lo que va a ocurrir el día miércoles. Aquí hay una situación bien particular respecto a lo que ocurre porque el miércoles se iba a debatir y se va a debatir el cierre de la investigación. ¿Cómo se puede entender este proceso? Correcto, lo que ocurrió fue que como el fiscal reformaliza por otros delitos que son muchos de una entidad mucho más grave, que es lo que nosotros particularmente le hemos pedido y que se vio reflejada en la querella del Ministerio del Interior, él decide reformalizar y decide pedir la prisión preventiva para efectos la orden de arresto, para efectos de que él asegurar la comparecencia del imputado por toda la presión mediática que él tenía, y se lleva a cabo esta orden el día de ayer. Por lo tanto, se adelanta la audiencia de reformalización y posterior discusión de cautelares, sin perjuicio que queda vigente la audiencia de cierre el próximo miércoles, porque eso es lo que se está discutiendo. Tenemos que decidir ahora, obviamente, pelear la reapertura en esa audiencia y eventualmente solicitar que se separen las investigaciones para poder avanzar. Abogado, en ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a la labor que ha tenido el Ministerio Público? En este caso, sabemos que la formalización inicial se realizó hace ya casi 2 años y por lo tanto hubo un proceso bastante extenso donde se podrían haber realizado mayores diligencias, se podrían haber realizado mayores investigaciones. ¿Cuál es su juicio, su opinión respecto a la función y la labor que ha tenido el Ministerio Público? Mira, me gustaría hablar de hoy día. Hoy día el Ministerio Público es el Ministerio Público que queremos ver. Ustedes lo vieron, se transmitió en directo a través del Poder Judicial, estuvo impecable, defendió bien cada uno de los incidentes que les planteó la defensa, así como lo hicimos nosotros con el abogado Luis Hermosilla al Ministerio del Interior. Creo que eso es lo que necesitamos, que sea activo, que no sea reactivo. Y hoy día sentimos que efectivamente ha llevado a cabo de esa forma. Incluso pidió una solicitud de allanamiento que se denegó parcialmente, vamos también a recurrir de aquello, y creo que hoy día el Ministerio Público conoce de la causa, sabe la importancia y la relevancia, y que no son efectos particulares en una persona, pueden ser muchos los afectados. Abogado, en este caso su defendido, la principal víctima, en este caso, ¿cómo está viviendo este proceso? Sabemos que entregó declaraciones que hemos podido escuchar a través de las pantallas de Televisión Nacional, a través del Departamento de Prensa de TVN. ¿Cómo está viviendo él justamente este proceso? ¿Qué ha podido conversar con él estos últimos días? Bueno, nosotros llevamos a cabo junto al equipo periodístico de Televisión Nacional, Carolina Alcayaga, Iván Núñez, Rodrigo Pérez, Juan Francisco Rojas, todos los que estuvieron participando en esta investigación previa, tanto judicial como periodística, nos preocupamos 100% de él como persona, el ser humano. Eso era lo primario. Si él no quería hacer esto, no se hizo. Lo que tomamos fueron todos los resguardos, los respaldos desde el punto de vista legal, psicológico y sobre todo su familiar, que es muy importante recalcar eso. Él hoy día está tranquilo, está en su casa, siente que se está haciendo justicia, que la presión mediática, la presión social que vivió este individuo, todo lo que él había vivido en su oportunidad se vio en cierta medida refrendado ahora en él. Pero sobre todo hoy día, ayer que fue sometido a prisión, vivió lo que nosotros consideramos que es, no solamente un imputado, que tiene que ser condenado, arriesga penas que van por sobre los 10 años. Ese es
es pena efectiva, no va a tener beneficios. Y hoy día, cuando hablé con él 5 minutos antes de llegar a la audiencia, me dijo, dormí tranquilo. Estoy totalmente tranquilo y eso para nosotros es relevante. Abogado, en ese sentido, ¿cómo se vio también al imputado en este caso? Pudimos verlo muy brevemente a través de las pantallas del Poder Judicial. ¿Cómo lo vio usted? Compartieron justamente un espacio hoy día. Al parecer tiene una posición bastante reacia y bastante seca, ¿verdad? Respecto a lo que se le imputa. Él claramente tiene una postura... entiende que esto era un juego, lo niega rotundamente, sin perjuicio que obviamente no ha participado en la investigación, no ha declarado, hizo uso de su derecho a guardar silencio, que eso es un derecho que tiene él como imputado, pero claro, la actitud que tiene, cómo movía la cabeza, en cierta medida como que se sonreía del relato, ustedes lo pudieron ver, eso da a entender de que para él esto era normal. La normalidad de las situaciones que para cualquier persona normal en realidad son aberraciones. Perfecto. Agradecemos entonces al abogado creyente, en este caso Juan Pablo López, que por supuesto representa a la víctima principal en este caso, que se ha conocido, ¿verdad?, los reportajes de la Fábrica del Terror como José y que ha de alguna forma mostrado y ha revelado, ¿verdad?, los vejámenes que sufrió por parte de Hugo La Rosa por casi 3 años. Hablamos de hechos que ocurrieron entre el año 2012 y el año 2015. Por esa razón entonces se ha reformalizado a Hugo La Rosa, se le ha de alguna forma imputado nuevamente el delito de abuso sexual en contra de mayores de 14 años, pero con la agravante de la reiteración y con agravantes también de otro tipo de motivos, ¿verdad? Porque se utilizaron otros tipos de elementos en estos abusos y en estos vejámenes. Los quiero invitar a que escuchemos declaraciones, justamente el ambiente de la jueza que esta mañana entonces decretó la prisión preventiva porque a su juicio concurrió entonces la solicitud del Ministerio Público y de la parte creyente, también del Ministerio del Interior, de que Hugo La Rosa es un peligro para la sociedad. Los invito a que revisemos ese ambiente. Creo que existen efectivamente en esta audiencia, de acuerdo a lo que se me ha transmitido, antecedentes en torno a la existencia de estos delitos que evidentemente conllevan una agravación de la situación procesal del imputado. Por estas consideraciones, el Tribunal de Garantía de Colina decreta la prisión preventiva de don Hugo La Rosa por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se entregaron muchos más detalles, ¿verdad?, respecto a este caso. Hemos podido ver los videos, el registro gráfico de estas vejaciones, de estos abusos, de estos maltratos que finalmente propiciaba Hugo La Rosa en contra de sus trabajadores, en particular de uno de sus trabajadores, y por lo tanto la justicia durante esta mañana nuevamente consideró estos antecedentes, consideró lo que la parte creyente, ¿verdad?, puso sobre la mesa y por supuesto también se consideró la agravante de la reiteración. Los quiero invitar a que escuchemos también declaraciones del fiscal, ¿verdad?, dentro de su intervención en la sala de audiencia. Actúa con abuso de poder respecto de la víctima en contra de su voluntad, ¿cierto?, el cual tiene carácter de empleado, por lo tanto es un subordinado que está bajo dependencia y subordinación del anterior. Con la finalidad de doblegar la voluntad de la víctima, ¿cierto? Él hace de manera sistemática, magistrada, estos actos de violencia, de agresiones, como ya lo he descrito en la reformalización, magistrada. No solamente son actos de agresión física y amenaza, sino que además son actos vejatorios, magistrado, son actos denigrantes. Son actos vejatorios, son actos denigrantes, indicaba el Ministerio Público entonces en su intervención ante la jueza de garantía, que finalmente entonces, reiteramos, decretó la prisión preventiva en contra de Hugo La Rosa por considerar que es un peligro para la sociedad y también por el peligro de fuga. Se entregaron antecedentes, por ejemplo, de que Hugo La Rosa no solamente tiene empresas aquí en nuestro país, sino que también tiene empresas en Argentina, en Uruguay y también en Ecuador. Por esa razón entonces la magistrado consideró que era posible, ¿verdad?, que Hugo La Rosa tuviera el incentivo de salir del país, también considerando la pena que arriesga Hugo La Rosa de ser encontrado entonces culpable de estos delitos que se le imputan. Se nos ha indicado que Hugo La Rosa podría pasar incluso 15 años
en la cárcel, 15 años de prisión. Se trataría de pena efectiva en este caso y por esa razón entonces la magistrado considera que es necesario decretar la prisión preventiva y por eso fue decretado finalmente su traslado hasta el penal Santiago 1. Se había indicado que iba a ser aquí en Colina, pero finalmente la defensa de Hugo La Rosa solicitó que fuera trasladado entonces hasta Colina 1. Una situación que por supuesto convocó mucha prensa, es un caso que por supuesto ha dado mucho que hablar durante esta semana, una investigación que llevó adelante el departamento de prensa de TVN, también el programa Acosados, que en conjunto entonces lograron obtener nuevos antecedentes de este caso que, reiteramos, ya había sido de alguna forma formalizado el año 2017, sin embargo, por un largo tiempo, por un largo periodo, no se realizaron nuevas diligencias, el caso parecía estar bastante dormido y luego que se dan a conocer estos nuevos antecedentes, entonces se produce esta reformalización. El Ministerio Público entonces formaliza nuevamente a Hugo La Rosa por estos delitos de abuso sexual en contra de mayores de 14 años con el agravante de ser reiterados. El juicio ya terminó, la audiencia ya terminó, ¿verdad? Aquí en el juzgado de garantía de Colina, duró casi 3 horas, partió a eso de las 11 de la mañana y terminó incluso pasada la 1 de la tarde. Lo comentábamos cuando iniciamos este contacto, estábamos un poco agitados porque les cuento que justamente estaba saliendo uno de los familiares de Hugo La Rosa, el hermano que lo acompañó en esta audiencia de control de detención y de reformalización. Pudimos salir, ¿verdad?, para tratar de conseguir algún tipo de declaración del hermano de Hugo La Rosa. Sin embargo, se limitaron a determinar que es inocente y que no se iban a referir mucho más al tema. Y escuchemos también declaraciones del abogado Luis Hermosilla, que también se refirió a este tema, entregó más antecedentes y también explicó por qué el Ministerio del Interior se hace parte de este caso. La prisión preventiva es precisamente lo que solicitamos, porque nos parece que la cárcel es el lugar donde tiene que estar mientras se continúa con la investigación el señor La Rosa. De manera que estamos satisfechos y la defensa trató de excluir al Ministerio del Interior. La jueza rechazó esa posición, sosteniendo que hay un interés público desde el punto de vista de hacer valer los derechos de los trabajadores y de las personas y que en ese sentido es misión del Ministerio del Interior asegurar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos chilenos. Sí, lo explicaba entonces el abogado Luis Hermosilla, representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como parte querellante de este proceso, que era importante para el gobierno entonces participar en esta querella porque de alguna forma se busca la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los chilenos en general que se pueden ver sometidos a este tipo de vejámenes, a este tipo de acoso, a este tipo de abusos que finalmente, por lo que los videos muestran, ejercía Hugo La Rosa en contra de sus trabajadores. Vamos a quedar muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurra durante la semana. Atención, porque el día miércoles, como explicaba el abogado defensor, se va a realizar una nueva audiencia y esa audiencia ya estaba fijada desde mucho antes de este proceso de reformalización. Por eso se va a debatir el día miércoles si se cierra o no la investigación. Puede parecer paradójico, pero va a ser así y entonces será el día miércoles cuando finalmente nuevamente el juzgado de garantía determine si se cierra la investigación o se continúa investigando, valga la redundancia, respecto a estos nuevos antecedentes entonces que salieron a la luz de la mano, por supuesto, de la investigación periodística de nuestro canal. Sí, Jaime, recordar por supuesto que los reportajes justamente donde se muestran este tipo de vejámenes, de torturas por parte de Hugo La Rosa, están en 24horas.cl para quienes quieran revisarlo y evidentemente muy atentos a cómo va desarrollándose esta investigación. Muchísimas gracias, buenas tardes.